Simplemente comentaros que un poco para llegar hasta aquí y daros esta charla, yo he ido investigando diferentes campos, muchos de ellos que tienen que ver con el sueño, trastornos del sueño, a través de la universidad y de los hospitales. Y bueno, hay varios departamentos en mi facultad. Yo pertenezco al departamento de psicobiología, que sería el departamento más médico, más biológico dentro de la psicología. Y entre otros estudios, hemos realizado estudios que luego hablaremos sobre el tema de meditación y mindfulness. Ahora está muy de moda, saben que llevan ya muchos años de moda esto de las terapias en mindfulness, ¿no? y en relajación. Pero la diferencia es que nuestro grupo, a la cabeza el profesor Vicente Simón, que fue profesor mío y ha sido toda una institución en el ámbito de la neurofisiología en España, fue de los primeros que empezó a correlacionar los cambios biológicos, metabólicos del cerebro con los estados de relajación y consiguió demostrar hace ya muchas décadas que cuando meditamos, cuando tenemos un control mental, nuestro cerebro, nuestras estructuras, nuestros neurotransmisores, nuestras conexiones cambian de forma plástica y pueden ejercer un control sobre la ansiedad, sobre el estrés, sobre el sueño, sobre el insomnio, etc. Y yo pude participar como doctorando. También he participado en estudios sobre aspectos psicobiológicos en procesos de memoria y de aprendizaje, que veremos cómo el sueño, la falta de sueño, el insomnio afecta mucho a esto, y tenemos adolescentes, niños que están en plena etapa formativa, universitarios, opositores, que tienen problemas de bloqueo mental en exámenes, en oposiciones y que atendemos, ¿no? Y por culpa del trastorno del sueño veremos también el tema de las adicciones. Una línea muy importante que estudié en los últimos 15 años fue, ¿no?, un factor que está dominando el planeta, que es el estrés. Y el estrés está negativo, ¿no? El estrés permanente y cronificado que en muchos países y en muchos lugares del mundo estamos acumulando sin cesar. Y aquí también he dedicado algunos papers y algunos años de mi vida a estudiar esto, ¿no? Y veremos cómo evidentemente el estrés y el no control del estrés afecta al sueño. También he participado en ver el efecto de los psicofármacos. Saben ustedes que el consumo de psicofármacos en el planeta es abrumador. Son de las medicaciones más utilizadas, más consumidas, sobre todo para los trastornos de ansiedad, trastornos del sueño y trastornos depresivos. Es muy extraño que durante toda la semana, el mes, el año, el 75-80% de mis pacientes no lleven algún tipo de medicación, de psicofármacos. Y una de las reflexiones que vamos a hacer en esta charla es luces y sombras también de los fármacos y cómo la terapia psicológica y la terapia de estimulación eléctrica puede, digamos, combatir, eliminar, ser una alternativa clara. O a veces coayudante y a veces alternativa clara a estos psicofármacos, porque no son inocuos y generan problemas de atención, de memoria, dependencia, etc. Y luego, evidentemente, un capítulo aparte, ¿no? Tenemos mucha gente con trastornos del sueño, no solamente por factores de estrés, de ansiedad, sociales, económicos, sino también por consumo a sustancias o dependencia de sustancias. Todo lo que altera el cerebro altera los ritmos circadianos, altera los ritmos del sueño, o es potencialmente alterable. Y vemos también una sociedad no solamente muy psicofarmacolizada, sino que vemos una sociedad especialmente joven con mucho consumo de estupefacientes, de luego, ¿no?, con muchas sustancias, no solamente alcohol y marihuana, sino también otras sustancias que van saliendo, nuevas sustancias químicas, nuevas drogas químicas, que haremos un capítulo aparte y cómo alteran también el sueño. Y luego, evidentemente, he participado también en correlatos de violencia y agresividad, ¿no? Somos sociedades violentas, somos sociedades agresivas. El nivel de frustración que yo observo en la gente es altísimo, creo que va increciendo, igual que el índice del suicidio. La tasa de suicidio en España, en un país de 47 millones de habitantes, que no es tan grande como el de ustedes, pero en un país como España, que tiene 47 millones de habitantes, estamos ahora mismo en una ratio de unos 14, casi 15 personas con suicidio diario. Y el 40% de esos suicidios son adolescentes, entre 12 y 17 y 18 años, ¿no? Yo observo cada vez más un nivel de frustración, y ese nivel de frustración, esa tristeza, esa rabia, esa impotencia, esa ansiedad, evidentemente va a provocar trastornos del sueño.
Por último, bueno, estamos también estudiando el tema de las adicciones y cómo ¿no? aspectos como la nicotina y otras sustancias son tremendamente adictivas. Ahora vemos las nuevas dependencias o las nuevas sustancias, ¿no? Que son las redes sociales, los videojuegos, el consumo multimedia, ¿no? La procrastinación multimedia o de red social, como también está alterando el sueño. Los adolescentes especialmente y la gente joven se está acostando muy tarde, está alterando su sueño por la adicción a estas redes sociales. No solamente el fin de semana, sino también entre semana, y eso está alterando también su rendimiento académico. Y bueno, por último, simplemente comentar que he trabajado también con temas de esclerosis múltiple, enfermedades neurodegenerativas, que también me han enseñado mucho a cómo funciona nuestro cerebro y cómo se altera el sueño a propósito de una demencia, un trastorno degenerativo o por el consumo de sustancias. Y para aquellos que estéis más vinculados al tema de los niños o al desarrollo del ciclo vital, también habría que hacer un capítulo aparte de los trastornos del sueño infantil, ¿no? Y también he podido tener la oportunidad, junto con algunos compañeros de la facultad y algunos centros que he participado en aprender bastante del sueño y del insomnio, a propósito de atender a muchas enfermedades de tipo neurodegenerativo y de tipo de trastorno general de desarrollo en niños, como autismo y otras patologías que atendemos constantemente. Bien, era un poquito un repaso para que vean, me he ido formando y que he ido trabajando en diferentes líneas de investigación, con diferentes colegas y compañeros médicos o sanitarios y en diferentes centros. Entonces, la pregunta un poco clave aquí es, ¿usted duerme bien? Esa es la pregunta que hacemos a muchos pacientes, vengan o no vengan por un problema de trastorno del sueño. Y cuando hacemos esta pregunta en consulta, ¿usted duerme bien? ¿Duerme usted bien? ¿Qué pensáis que pasa? Pues lo que sucede es que el 80%, 85%, muchas veces 9 de cada 10 nos dicen que no, doctor, no duermo bien. Bueno, pero no duerme bien, es que duerme un poquito menos de horas, es que usted araña un poco horas a dormir, o simplemente es que se acuesta y no puede dormir. Y te dicen, no, tengo problemas de sueño, intento dormir y no consigo dormir suficientemente. Eso 8, casi 9 de cada 10 de personas que vienen a la consulta, que vienen por múltiples motivos. Entonces, lo que está claro es que la prevalencia y la incidencia de los trastornos del sueño en la población mundial está siendo muy alta, especialmente en países desarrollados, que acumulamos más estrés, acumulamos un ritmo más frenético de vida. Bueno, ya se han estado explicando, no voy a detenerme, simplemente lo introduzco a modo introductorio. Que evidentemente las alteraciones del sueño son múltiples y por múltiples motivos, ¿no? Y que para entender el sueño de una persona, de un ser humano, hemos de entender que tenemos diferentes fases, ¿no? Tenemos la fase de vigilia y la fase de sueño, y dentro de la fase de sueño, digamos, tendríamos diferentes fases. Por tanto, no hay un insomnio igual. Cada persona tiene un insomnio muchas veces diferente o personalizado, y ahí va a radicar el éxito del tratamiento. Bien sea de tipo farmacológico, bien sea de tipo más psicológico, emocional, o bien sea complementario, es muy importante que personalicemos, quedaros con esta frase, personalicemos, hagamos un traje a medida, seamos sastres, artesanos del tratamiento, porque si no, no funcionará. Dos personas no duermen bien, pero ambas duermen mal o no duermen bien por diferentes motivos y en diferentes fases, muchas veces del sueño. Clásicamente nos explicaron que hay 3 tipos de insomnio. El insomnio inicial, que es me cuesta mucho coger el sueño. El insomnio intermedio es me acuesto, duermo, pero a las 2, 3, 4 horas me despierto y ya no puedo dormir. Y el insomnio tardío, es decir, aquel sueño que duermo bien, me acuesto, duermo bien, tengo un buen recorrido de sueño, pero me despierto sobresaltado o con cierta agitación horas antes de lo que debería. En cualquiera de los 3 casos, lo que está pasando es que no dormimos bien y no descansamos. Eso es lo primero que habría que entender, qué tipo de insomnio tiene el paciente. Y de ahí ir como una capa o como una cebolla, ir abriendo capas, ir, digamos, perfilando y marcando muy bien, cribando muy bien cuál es el problema del sueño en concreto.
Entonces ya sabéis que hay una serie de fases donde manejamos una serie de ondas, ¿no? De diferente tipo, y por tanto ya entramos en otro concepto que no solamente dormir o no dormir, sino descansar. Yo siempre les digo lo mismo a mis pacientes, les digo, no es lo mismo dormir que descansar. Tenemos muchas personas que duermen 7, 8, 9, 10 horas incluso y no descansan lo suficiente, ¿no? Ahí tenemos casos clásicos como la apnea del sueño en pacientes fumadores, con obesidad, con EPOC, ¿no? Que hacen apneas y que evidentemente la calidad del sueño, que es un concepto también a especificar desde el principio, cantidad versus calidad de sueño, es algo muy importante. Por tanto, no solamente hay que dormir, sino también hay que descansar. Y para eso, si hacemos un buen registro, un buen análisis del recorrido que tiene su sueño, el sueño de esa persona, vamos a cribar, a evaluar, a diagnosticar mejor, a desmenuzar mejor cuál es el problema del sueño, y de ahí luego el tratamiento va a ser mucho más efectivo, como veréis. No se trata igual un insomnio inicial que uno intermedio, que uno final, y como también sabemos, dependiendo del ciclo vital, es decir, de la edad que tenga el paciente, tiene un patrón de sueño o no, ¿no? Normativamente se ha establecido y tenemos establecido que no es lo mismo un bebé, un recién nacido, primeros años de vida, que evidentemente a partir de los 2 años de edad, donde van cambiando la cantidad de tiempo de sueño REM, la fase 3 y la fase 4, respecto a cuando somos más adolescentes, cuando somos más adultos jóvenes y cuando ya tenemos una edad avanzada, ¿no? No me voy a detener en esto, pero es muy importante, ¿no? Que aspectos como la adolescencia, la menopausia, estaciones del año, ritmos circadianos, las condiciones de calor o de temperatura, frío, luminosidad, evidentemente alteran, ¿no? Por lo tanto, todo esto, como veréis a continuación, cuando protocolizamos la evaluación, lo tenemos que tener muy claro, muy controlado. Porque aparentemente, como digo, 2 pacientes pueden tener un mismo insomnio, y cuando analizamos, desmenuzamos muy bien fases en las que no duerme bien, motivos por los que no duerme bien, edad del paciente, hábitos de vida, consumo de sustancias, estrés, trabajo, familia. Es decir, cuando conseguimos cribar muy bien todas estas variables, vamos a ver que un mismo paciente con una misma edad, con un mismo trastorno del sueño, no tiene exactamente el mismo tipo de insomnio. Por tanto, la intervención, la técnica, la terapia, el fármaco, los apoyos no van a ser los mismos, o dando el mismo fármaco, la misma terapia psicológica no va a funcionar igual de bien. Y esto es muy importante. Muchas terapias, muchas intervenciones, muchos tratamientos para el control del sueño o la mejora del sueño no funcionan porque no a todo el mundo le va bien la melatonina, no a todo el mundo le va bien el mismo psicofármaco, no a todo el mundo le va bien la misma terapia psicológica o hacer un registro del sueño. Hay que personalizarlo. Esta es la clave. Si queréis tener éxito, hay que hacer un análisis profundo, pararse muy bien, perdón, en esto, ¿vale? Es importante dormir. Ya el doctor Escribán nos lo ha explicado, ¿no? Vivimos 1/3 de nuestra vida. Si no dormimos, no recuperamos. Igual que cuando hablamos de nutrición, decimos que la nutrición somos lo que comemos y que es la gasolina de nuestro cuerpo, pues dormir es nuestra batería. Yo siempre digo que si hacemos una metáfora con nuestro smartphone, nosotros podemos tener un cerebro magnífico, una coordinación cerebro-cuerpo maravillosa, como el mejor smartphone del mundo, pero si no descansamos, esos reflejos, esas capacidades, todos esos recursos que tenemos no van a funcionar bien. Por tanto, al final, tanto en la parte física, motora, como en la parte cognitiva y emocional, si no descansamos, vamos a romper la homeostasis del sistema nervioso, y con ello van a aparecer no solamente problemas, sino que van a aparecer enfermedades. A la base de muchos trastornos, evidentemente de tipo crónico, está la alteración del sueño continuada, y cada vez más tenemos identificados que hay tipos de personalidad que tienen más predisposición a enfermedades, ¿no? Aquí entra la psicosomática y entra lo que llamamos la psiconeuroinmunología, la cual a mí me fascina, y en los últimos años he podido dar clases. Creo que es importante que el psicólogo, para trabajar en un equipo multidisciplinar con otros sanitarios, otros doctores, independientemente de lo que se dedique, tiene que tener una base evidentemente de psicología, evidentemente de neurología o neurociencias, pero también una base, aunque sea muy simple, de inmunología, porque cada vez más vemos patologías, entre ellas las del sueño,
que a su vez son consecuencia y causa de otras patologías. Es decir, vemos a muchos pacientes donde el insomnio es la consecuencia de una alteración emocional. Es decir, mucho estrés, problemas económicos, problemas familiares, problemas laborales, estrés, cansancio, conllevan a un insomnio. Pero muchas veces el propio insomnio, el propio trastorno del sueño es la causa de, a su vez, más estrés, más ansiedad, otros trastornos. Por tanto, muchas veces el insomnio, el trastorno del sueño, es causa y consecuencia de múltiples patologías. Y esto es un problema importante. Este trastorno del sueño, o estos trastornos del sueño, los denominamos insomnio, ¿no? Pero claro, pueden haber insomnios muy leves, casi imperceptibles, casi no significativos, al menos a corto plazo. Veremos que a medio y largo plazo van a generar problemas. Y hay trastornos del sueño muy graves, como es el trastorno no sé si lo han estudiado, el trastorno letal familiar, ¿no? Que son pacientes que no pueden dormir o apenas duermen un par de horas por día y se tiran muchos días sin dormir y acaban teniendo un problema y acaban falleciendo, ¿no? Que hay una afectación genética. Es decir, el abanico, la heterogeneidad de los trastornos del sueño es muy amplia. Por eso, como digo, hay que hacer una evaluación muy certera. No conciliar bien el sueño, no descansar bien, a corto plazo aparentemente tiene pocas repercusiones o no muchas repercusiones, más allá del cansancio, la fatiga, la bradisiquia, la torpeza, pero a medio y largo plazo puede tener consecuencias extremadamente graves, como es dormirte al volante, como es tener un accidente laboral, como es perder un trabajo, como es desarrollar otro tipo de enfermedades. Entonces, que inicialmente un problema de insomnio no esté generando muchos problemas, no significa que si se perpetúa, si no lo corregimos, acabe generando graves problemas. Por tanto, el diagnóstico tiene que ser lo más precoz posible y la intervención lo más precoz posible, porque muchas veces cuando vienen pacientes llevan como años con problemas de sueño y las afectaciones son graves, ¿no? Siempre en sanidad y en salud es mucho mejor prevenir que curar, pero mucha gente no acude al profesional del sueño hasta que no tiene ya graves problemas del sueño y además cronificados, ¿vale? Las causas de dormir mal son múltiples. No voy a entrar mucho en ello porque son sabidas por todos, ¿no? Desde la mala alimentación, malos ritmos de vida, como he dicho, toma de sustancias, adicción a redes sociales y, alteración de los ritmos circadianos, mal ajuste horario, consumo de estimulantes, consumo de café, situaciones de calor, frío, ruidos, etcétera. Todo aquello que nos altere puede alterar nuestro sueño, ¿no? Lo que está claro es que las primeras manifestaciones aparecen de forma relativamente rápida, ¿no? El cansancio, somnolencia. Fijaros cómo pone aquí deterioro de la memoria y del aprendizaje, y esto vemos que hay pacientes realmente con un insomnio crónico que yo los evalúo en consulta. Ahora veréis algunas pruebas cómo tienen graves dificultades de atención, de memoria, y les repercute en su puesto de trabajo, les repercute a la hora de estudiar una oposición o sacarse una plaza pública, que mucha gente está, o ahora que estamos, justo esta semana empieza aquí en España los accesos a la universidad por parte de los universitarios, ¿no? Y tenemos cada vez más estudiantes preuniversitarios que andan ya con psicofármacos y es un ajuste difícil de manejar, cambios de humor. El insomnio siempre es una persona, que está con bastante labilidad emocional. ¿Y esto quién afecta, no? Porque uno podría pensar, no, sí, fundamentalmente, que no únicamente, ¿no? Pero parece que el estrés, la ansiedad puede afectar al sueño. Podríamos tender a pensar de que los trastornos del sueño afectan en masa a la población adulta central, es decir, pues a la gente de 30 y muchos 40 a 60. Y vemos que no, vemos que sí, efectivamente, en ese grupo de edad, ¿no? Cuando tienes hijos, hipoteca, trabajos estresantes, padres mayores, evidentemente, y no tienes tanta juventud como a los 20, ni tanta resistencia ni resiliencia física y mental, pues evidentemente el insomnio es mucho más probable que aparezca. Pero no solamente es en este grupo, central, donde más trastornos del sueño hay, sino que tenemos mucha gente mayor que por sus propias circunstancias de alteración metabólica cerebral tienen problemas del sueño, y también tenemos mucha gente adolescente con problemas del sueño. Quiero recordar, he empezado con esa cifra de que las tasas de suicidio están muy altas. Alguien que se suicida, que se quita la vida,
meses, años antes de quitarse la vida, ya está con trastornos. Y esos trastornos psicológicos, emocionales, entre otras cosas, comportan trastornos del sueño. ¿De acuerdo? Y vemos que cada vez más adolescentes tienen problemas. Por tanto, yo diferenciaría entre una población más adulta y una población infanto-juvenil. Si bien la población adulta por ratio tiene más trastornos del sueño y evidentemente hay factores para evidentemente así asociarlo, pero tenemos cada vez más trastornos del sueño en gente adolescente, porque el mundo adolescente se ha complejizado de una forma excesiva. Aspectos como el bullying, el acoso escolar, aspectos como el consumo multimedia, las redes, la inmediatez, la baja tolerancia a la frustración, consumo de estupefacientes cada vez mejor, consumo de pornografía, etcétera, 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 están haciendo que sobre todo la población adolescente esté entrando en niveles históricos de trastorno del sueño, ¿no? Y fijaros que estamos llegando a cifras en España de que prácticamente casi 7 personas de cada 10, más de un 60%, están acudiendo a atención primaria, entre otras cosas, entre otros problemas, con problemas del sueño. Bien, ¿qué problemas o qué trastornos del sueño son los más? Porque hay muchos, pero ¿cuáles son los más, digamos, habituales y cuáles son incluso los más incapacitantes, ¿no? Tenemos la hipersomnia, ¿no? Que es gente que necesita dormir muchísimo y que se tira muchas horas porque dicen y refieren que si no duermen muchas horas no funcionan. Tenemos problemas de narcolepsia, que pueden ser problemas graves, sobre todo de cara a tema laboral y personal. Tenemos apneas, ronquidos, dificultades respiratorias. Tenemos parasomnia, sonambulismos, terrores nocturnos, piernas inquietas y un sinfín de trastornos, ¿no? En cualquier caso, desde los trastornos más leves hasta los más graves, como saben, pues generan una problemática física, mental muy, muy importante. Y cuando vamos a medir esto, vamos a entrar en evaluación, como saben, hay un componente muy subjetivo. Valorar bien y de entrada y bien el trastorno del sueño en un paciente no es tan fácil, porque hay mucha gente que dice, yo duermo fatal, duermo muy mal, duermo muy poco, estoy muy cansado, doctor, y te pones a evaluarlo de una forma objetiva y tiene un sueño con bastante calidad, incluso mejor que el mío. Pero su percepción es que no descansa suficiente, es como siempre queremos más y mejor. Por tanto, ojo cuando estéis con pacientes con trastornos del sueño, porque más allá de lo que refiere al paciente, las personas mentimos voluntariamente porque tenemos intereses encubiertos y mentimos porque subjetivizamos, es decir, alteramos la realidad, distorsionamos la realidad y objetivamente si nos analizaran nuestro trastorno del sueño a lo mejor no sería tan grave como verbalizamos o al revés. Creemos que dormimos muy bien y no dormimos nada bien. Y para eso están las polisomnografías, los estudios del sueño neurofisiológicos que ya os ha explicado mi compañero Jesús. Por tanto, hay mucho componente subjetivo. Es muy importante complementar la información no solamente verbal o clínica con el paciente, sino con un familiar, a poder ser alguien que duerma con él o que esté en la misma vivienda que la persona. Y, desde luego, a poder ser, tenemos que tener un registro neurofisiológico con polisomnografía o otro tipo de pruebas, ¿vale?, que podamos recoger. A partir de ella tendremos una información más valiosa, más objetiva. ¿De acuerdo? Bien, como he dicho, a corto plazo ya genera problemas importantes, pero claro, a largo plazo la cosa se complica y muchísimo, porque hay una relación directa entre enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrales, enfermedades psiquiátricas e incluso de vascularización, es decir, de riego sanguíneo, ¿no? Y el sistema está completamente imbricado. Contra más estudiéis neurociencias, más os daréis cuenta de que absolutamente todo está en conexión. Sabéis que se habla desde hace ya mucho tiempo de que en el estómago tenemos ese segundo cerebro o cerebro entérico y la mayoría de trastornos digestivos tienen que ver con nuestros trastornos cerebrales, nuestros trastornos de cómo manejamos el sistema nervioso, pero incluso tipos de cáncer, tipos de trastornos oncológicos, tipos de alteraciones alérgicas, tipos de alteraciones dermatológicas, se está viendo y se está objetivando científicamente cada vez más y con mucho peso, que tiene que ver con nuestra forma de vivir. Un brote psoriásico, una diarrea, un trastorno, una colitis, un trastorno de alopecia areata súbita, está absolutamente relacionado, y nadie discute esto en el programa científico, con nuestra forma de procesar la información, ¿vale? Incluso alteraciones en la menstruación, dificultades para quedarse embarazada, tiene que ver con la forma en la que vivimos. Por tanto,
este tipo de alteraciones a largo plazo son muy graves, y la gente no es consciente. Tenemos que hacer una psicoeducación importante de que dormir mal y dormir mal durante mucho tiempo va a traer seguro enfermedades muy significativas. Entonces, ¿esto cómo se combate? Vamos a ver cómo lo evaluamos, ¿no? Desde luego, como estáis viendo, es un tema muy complejo. Por tanto, un problema complejo requiere una evaluación compleja, multidisciplinar. Entonces, si no diagnostico bien, si no cribo bien el problema, no lo intervendré bien. Si lo simplifico, tenderé a cronificar el problema del paciente o a parchear. Pondremos un parche, pero no solucionaremos de base el problema, ¿vale? Entonces hay que hacer una correcta, como dice, anamnesis y completa, la pondremos a buen ejemplo, y hay que hacer un tratamiento individualizado, sea desde el punto de vista farmacológico, no farmacológico, complementario. Habrá que poner todos los recursos al servicio del paciente o del insomnio, ¿vale? Nosotros, ¿cómo lo planteamos? Yo que he aprendido en todos estos años, que lo primero es siempre evaluar bien, y para eso hay que hacer una buena anamnesis, escuchar al paciente, como he dicho, ojo con la subjetividad, escuchar a un familiar que conviva con el paciente, y a poder ser que duerma o que esté muy cerca de él en esa casa, hacer una buena anamnesis de todo su estilo de vida, de toda su historia clínica, de todas sus enfermedades, lo que se llama historiar al paciente, ¿vale? Ver qué tipo de medicación, qué tipo de hábitos, qué tipo de higiene del sueño tiene, ¿vale? Registrar con registros del sueño y diarios, que ahora veremos algún ejemplo, y cuestionarios, cuál es el patrón de descanso, de sueño, entre semana, el fin de semana, estacionalmente, etcétera. Y evidentemente a poder ser tener pues, todas esas técnicas que os ha contado mi compañero el doctor Escribá, para ver toda la arquitectura, neurofisiología del sueño. Bien, entonces, si entramos a valorar qué es la neuropsicología o qué nos aporta la psicología, siempre me gusta poner la palabra neuro delante, no porque esté de moda en las últimas décadas, sino porque realmente cuando estudias el cerebro y los comportamientos emocionales te das cuenta que detrás de eso hay un cerebro y hay un sistema neurológico, neuronal, y por tanto me gusta hablar más de neuropsicología. Bueno, pues la neuropsicología yo creo que nos permite aproximarnos, ¿no? El neuropsicólogo, que es mi caso, es la especialidad que más me definiría a mí como psicólogo. Soy psicólogo clínico, veo muchos trastornos clínicos o psicología de la salud, ¿no? Ansiedad, depresión, problemas de pareja. Todos esos trastornos de la psicología sanitaria yo los atiendo, empecé por eso, pero me he ido especializando en neuropsicología. Entonces, para mí la neuropsicología obliga al profesional a tener un concepto de farmacología, química, neurología, neurorehabilitación, neurofisiología, radiología, neurocirugía, y por tanto tiene un mayor conocimiento del cerebro, y si esto lo utiliza bien, pues lo va a aplicar bien con los pacientes. Evidentemente hemos de basarnos en un método científico. Si no tenemos un método científico no podremos, digamos, evaluar correctamente, y no podremos de alguna manera registrar una serie ni registrar un beneficio eficaz, ¿no? Hay que tener fiabilidad y validez en lo que hacemos, y para eso el método científico es muy importante, ¿no? Y eso implica que tengamos desde una hipótesis de evaluación, una confirmación de la hipótesis, el por qué esta persona duerme mal, en qué fase, a qué es debido, qué factores multidimensionales están afectando, cómo vamos a ir corrigiendo cada uno de esos factores, y cómo de alguna manera vamos confirmando que el tratamiento o los tratamientos que vamos aplicando realmente son beneficiosos y eficaces en ese paciente. Es decir, que nuestra tesis de trabajo realmente se ve correspondida y validada. Y si llevamos un registro y si llevamos un análisis incluso estadístico, podremos hacer afirmaciones científicas de que nuestro trabajo está siendo efectivo, o que en determinados tipos de insomnios de pacientes con trastornos del sueño, efectivamente ese tipo de terapia funciona. Porque eso se llama ciencia o neurociencia. Lo demás es especulación en tratamientos, y hay mucha infoxicación en Internet, un problema que tenemos ahora en salud, que la gente googlea, ¿no? Entra en Google y entonces viene con el diagnóstico hecho y cree saber tanto más que el médico, y viene ya con las recetas de Internet para que le apliquemos. Y esto es un problema, y la gente joven que os vais a dedicar a esto vais a ver cómo es uno de los problemas que os encontráis en consulta. Por tanto, hay que ser muy científico, hay que ser muy riguroso en lo que hacemos.
¿De acuerdo? Si no, nos puede explotar la cabeza como le pasa a este científico. ¿De acuerdo? Bien. La evaluación es muy importante. Y en la evaluación también hay que decidir qué pruebas paso. El buen clínico no es el que más pruebas pasa. El buen clínico es el que elige las pruebas que son específicas para ese paciente. Estoy un poco cansado y harto de ver a mucho profesional, sobre todo cuando empieza a pasar protocolos, test, cuestionarios sin ningún sentido. El buen clínico, es verdad que te lo da la experiencia, pero el buen clínico es el que con el mínimo número de preguntas posibles, sin dejarse ninguna, evalúa bien. Por tanto, la evaluación neuropsicológica es un arte de conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué métodos tenemos? Pues tenemos, como hemos visto, métodos directos, por la entrevista clínica, una buena anamnesis, cuestionarios, pruebas, pero también tenemos a la familia, también tenemos al cuidador, tenemos a los padres si se trata de un niño, tenemos a los hijos si se trata de una persona mayor, depende del trastorno que tenga. Evidentemente no es lo mismo un trastorno en una persona demente o degenerativa o en un trastorno psiquiátrico o psicótico que en una persona con un cuadro depresivo, ¿no? Pero todos estos factores hay que tenerlos en cuenta, los rasgos premórbidos, el tipo de personalidad, las alteraciones genéticas, la predisposición, los antecedentes familiares. No nos podemos dejar nada, el tipo de trabajo, la situación económica, la relación de pareja, todas las fuentes de estrés. Bien, entonces, a mí y para nuestro equipo es muy importante que analicemos tres áreas. Yo siempre digo que tienes que analizar cuál es el estado psicológico, emocional del paciente y conductual. Tienes que analizar cuál es el estado cognitivo, porque muchos trastornos del sueño sabéis que problemas de lentecimiento, velocidad de procesamiento, atención, funciones ejecutivas están alteradas. Y tenemos que conocer cuál es el estado funcional también, es decir, cuánta pérdida de autonomía, cuánta problemática funcional le genera al paciente ya acumular un trastorno del sueño. Ahí es donde entra la evaluación, ¿no? Fijaros que estamos empezando, ¿vale? Entonces hay que ver variables del sujeto, rasgos premórbidos, características sociodemográficas, qué edad tiene, qué tipo de enfermedades, si hacemos, cuánto tiempo disponemos, si vamos a hacer una prueba más de screening, de cribado breve para hacer una prueba más larga o si disponemos ya de una evaluación más completa, qué tipo de pruebas o para qué tipo de muestra. No puedo pasar las mismas pruebas para gente de 7 años que para 15, que para 20, que para 50, que para 80 años. Muy importante. ¿Qué test específicos tengo? ¿Qué baterías flexibles puedo ir alternando? ¿Qué subtest? ¿Cuáles están orientados más al tema emocional? ¿Cuáles están orientados más al tema cognitivo? ¿Vale? Diferenciar entre niños y adultos. En principio, toda la gente que yo me he ido encontrando de tipo general, que se dedica a la psicología general y que no tiene una subespecialidad muy definida, está más cómoda con gente adulta, porque los niños y niños con trastorno general desarrollado es muy difícil medir el sueño y muy difícil medirlo. Entonces, para la gente que se quiere dedicar a infantil, tenéis todo un campo de un ámbito. Si bien la natalidad, al menos en un país como España y en otros países en Europa, está descendiendo de forma grave. Es decir, en España ahora mismo estamos no llega a un hijo, 1,05, es decir, un hijo por pareja, ¿no? O por matrimonio. Y esto, todos los datos indican a que va a ir bajando, vamos a tener un problema de natalidad importante. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y con todo eso lo que haremos será tener un plan individualizado, que vamos a ello. Entonces, fijaros, este sería os he puesto aquí un recorte de uno de los protocolos. Este es uno de los protocolos que utilizamos. Fijaros que medimos el nivel de estudios, los años de escolarización, la profesión, el motivo de consulta, antecedentes familiares, el tipo de vida, si vive solo, si no, qué antecedentes médicos tiene, si tiene algún tipo de déficit sensorial, si tiene algún tipo de dependencia física o motora, qué tipo de enfermedades neurológicas, psiquiátricas o metabólicas ha tenido, qué tipo de déficit se encuentra, cognitivos o de conducta, cuándo empezó el problema, qué inicio tuvo, si tuvo un inicio agudo, subagudo, crónico, qué otras enfermedades acumula, qué fármacos evidentemente toma, qué cantidad, cómo inició esos fármacos, qué interacción tienen entre ellos, test de lateralidad, en fin, pruebas de neuroimagen, pruebas de polisomnografía, todo esto es recogido en la primera sesión, ¿no? Aquí veis un poco una ampliación de este protocolo por partes, sobre todo si tiene antecedentes neurológicos o psicopatológicos previos, ¿vale? El tipo de vida, tipo de trabajo, horarios, estrés, multitarea en su trabajo, ¿vale? Todo esto es vital evaluarlo y evaluarlo bien. No os importe estar un par de sesiones
tenéis que estar. No queráis hacerlo todo en una sesión. A veces es importante incluso utilizar 2 sesiones, explicárselo francamente al paciente, que vamos a tardar un poco quizá o un poquito más de lo que la persona pensaría, ¿vale? Contra más experiencia tienes, más rápido puedes ir y rápidamente puedes un poco identificar, pero para la gente que estáis empezando, pararos aquí, pararos a medir bien. Quien mide bien, construye bien. Esto los albañiles lo saben. Si un albañil mide bien la pared y mide bien lo que tiene que hacer, las medidas le cuadrarán. Si tú te planificas bien el montaje de un mueble de IKEA y te lo planificas bien, funciones ejecutivas, lo montarás bien. Si quieres montarlo rápido, empezarás a montar el mueble y nada te encajará. ¿Vale? Es una metáfora que sería válida. Fijaros que además de la anamnesis o de la historia clínica, tenemos multitud de escalas. El tema no es pasar muchos test, el tema es pasar los test que nos sean útiles. Por tanto, si en este screening, en esta historia clínica, en esta anamnesis, nos marca depresión, habrá que ampliar con un test de depresión. Si nos marca trastorno de ansiedad, habrá que ampliar con trastorno de ansiedad, con test de ansiedad. Si nos marca un problema cognitivo, habrá que utilizar test cognitivos para ver cuánta afectación, cuánta intensidad tiene de ese problema. Entonces, esa buena anamnesis nos permite luego dirigir la evaluación a ver toda la profundidad, todo el alcance del trastorno del sueño que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante, y aquí me paro porque esto no se suele explicar bien en los másters, es decir, la toma de decisiones, capacidad sensorial del paciente, no lo olvidéis, quejas de disminución de rendimiento. Si el paciente te dice que se nota una merma cognitiva, evaluar cognitivamente al paciente, no solamente a nivel de sueño, de cansancio, de fatiga, sino también cognitivo, ¿no? El nivel educativo, el background sociocultural, la enfermedad actual, antecedentes, gravedad de los déficits, rendimiento, vamos observando la edad. La edad nunca debería ser un factor, ¿vale? Porque no podemos atribuir que porque sea mayor esté durmiendo peor. Habrá que ver dentro de ese ciclo vital si tiene un patrón normativo o duerme peor en se, ¿vale? Y luego la evaluación de la evaluación puede ser diversa. Es decir, hay pacientes que en una hora podemos tener un estudio. Hablo de la parte psicológica clínica, podemos tener un estudio muy completo porque el paciente te facilita, está ágil, colabora mucho y tiene muy poca afectación. Y hay veces que el paciente llega muy cansado y hay que hacer en 2 o 3 sesiones, ¿no? Por tanto, hay que ver qué objetivos tenemos. El tiempo nunca debería ser un determinante. Por eso, pararos bien a evaluar, ¿vale? Todo lo que invertáis en evaluación, luego el tratamiento os lo agradecerá. Bien, es importante ir combinando las pruebas, ¿no? Para que el paciente no se sature si lo cansamos en consulta. Nosotros utilizamos nuestra primera visita, estamos 1 hora y cuarto, 1 hora y media con el paciente, si nos aguanta el ritmo, y desde luego tenemos que utilizar pruebas estandarizadas y con baremos en población a poder ser autóctona o en este caso española, ¿no? O hispana, aunque cada vez tenemos más pruebas traducidas y baremadas en diferentes idiomas. La evaluación nunca es demasiado larga, nunca es demasiado larga. La evaluación es una parte imprescindible. No tenemos que ayudar en la evaluación. Mucha gente cuando empiezan, sobre todo los estudiantes, yo lo observo que por un exceso de empatía quieren colaborar con el paciente y a veces como que le contestan o le resuelven las pruebas. Hay que ser rigurosos, hay que ser flexibles pero rigurosos. Y bueno, lógicamente esta evaluación, como sabéis, no solamente hay que hacerla al inicio, sino que hay que hacerla como monitoreo, hay que monitorizar al paciente, pues cada 3, 6 meses, 9 meses hay que ir haciendo reevaluaciones para ver cómo va, ¿no? Porque el paciente puede decirte, doctor, me encuentro mejor, o doctor, yo me encuentro igual de la memoria, me encuentro igual de fatiga, me encuentro igual de somnolencia, y evidentemente cuando evaluamos objetivamente, vemos que el paciente mejora más de lo que dice o no mejora habiendo un efecto placebo, un efecto, digamos, subjetivo de mejora. Entonces, nosotros no creemos necesariamente lo que nos dicen, confirmamos con nuestro trabajo, nuestra experiencia, lo que vemos y lo que observamos, ¿vale? Los test cognitivos, pues, miden todo tipo de funciones cognitivas, no me voy a entretener en esto, pero evidentemente en el sueño lo que vemos es que hay una alteración de la memoria, del aprendizaje, de la velocidad de procesamiento, de las funciones ejecutivas, de la capacidad multitarea. Pero cualquier afectación, cualquier área cognitiva puede estar afectada, aunque esas son las más llamativas. Normalmente nosotros medimos por funciones o por protocolos y evidentemente buscamos escalas que luego nos permitan un poco comparar la evolución del paciente, ¿no? Sí es importante utilizar las mismas pruebas que utilizamos a nivel infanto-juvenil que luego adulto, es decir, test muy consolidados que tienen
un amplio estudio del paciente. ¿No sabéis que hay test que valen para determinados grupos de edad? Pues sería mejor utilizar escalas muy amplias como el WISE, como la Wechsler Memory o otras escalas que miden prácticamente desde los 3, 4 añitos hasta los 100 años, ¿no? Porque podemos ver longitudinalmente ese paciente. Nunca sabemos cuánto tiempo vamos a estar atendiendo a un paciente. En mi caso, tengo pacientes que los llevo 10 y 12 años en consulta. Y no es que haya una adherencia al terapeuta, sino que realmente tienen muchos problemas y fluctúan esa recuperación, ¿vale? Y luego, evidentemente, es muy importante en clínica y en clínica del sueño evaluar personalidad y conducta, ¿no? Y aquí tenemos múltiples test que no voy a entretenerme, pero tenemos desde inventarios de personalidad como el MPI, el MCI, el SR90, el inventario neuropsiquiátrico si el paciente tiene una patología más neurodegenerativa, neurológica, neuropsiquiátrica. Tenemos muchos test, ¿no? Bueno, habrá que elegir el BDI, el inventario de depresión de Beck, el STAI para la ansiedad, la escala Hamilton de ansiedad y depresión, la escala de ansiedad hospitalaria, la escala de depresión geriátrica, en fin, múltiples test que no, si tenéis alguna pregunta en concreto después os puedo especificar alguno, pero que no vamos a entretener, ¿no? Aquí por poner alguno he puesto algún test de los que utilizamos para medir esa parte más conductual, emocional, depresiva, ansiosa, que suele estar asociada a muchos trastornos del sueño. Bien, y ya hemos evaluado, ahora tendremos que tratar. Por mi parte, Alexa, cuando queráis, yo estoy listo, ¿eh? Listo, pues voy a dar inicio de nuevo a la Recording grabación. in progress. Muchas gracias. Listo. Vale. Pues nada, continuamos. Ahora entraríamos en la parte de tratamientos, ¿no? Si me he parado tanto en la parte de evaluación, no es casualidad. Un buen profesional tiene que saber evaluar y parece que evaluar sea fácil. Evaluar es muy complejo. Sabéis que en matemáticas siempre nos han explicado de chiquitos, ¿no?, que plantear bien un problema es tenerlo casi resuelto. Muchas veces una buena evaluación nos da prácticamente el tratamiento. Luego, evidentemente, habrá que aplicarlo con rigurosidad y habrá que complementarlo con todos los recursos que tengamos. Pero si evaluamos bien, ya es mucho más fácil, ¿no? Si hacemos una buena cimentación, construiremos mejor la solución del problema. Entonces, un poco desde el Iván, yo tengo la fortuna y el mérito, porque hemos luchado mucho por tener un centro privado y por tener un centro
multidisciplinar. No sé si saben que en España la sanidad pública ha sido una sanidad excelente y una sanidad referencia mundial, y lamentablemente los recursos económicos se van mermando. El COVID nos dejó contra las cuerdas a nivel de recursos públicos, y la sanidad pública sigue siendo en España excelente, puntera en el mundo. Creo que os llega esa información a ustedes, pero es verdad que cada vez las listas de espera y los recursos se van disminuyendo, y tenemos que ir a un modelo privado, mixto, público-privado. Yo me hubiera encantado trabajar siempre en la pública. Para mí, fui a un colegio público, estudié con becas, y creo que la sanidad pública y todo lo público bien gestionado debería ser lo ideal para que todo el mundo con menos recursos económicos pudiera acceder a un sistema de salud, que al final es lo más importante, ¿no? De calidad. Pero la realidad no es esta. La realidad es que cada vez más están liberalizando las cosas, ¿no? Entonces, yo me puse a hacer actividad privada, primero porque me demandaron como profesional, y segundo porque me permitía trabajar de una forma un poco más excelente o con más tiempo. Entonces, lo que les voy a explicar es cómo nosotros abordamos el tratamiento de los trastornos del sueño de una forma un poco privilegiada, porque fíjense que en nuestro centro tenemos psiquiatras, neurólogos, neuropediatras, logopedas, tenemos neurofisiólogos, tenemos psicofisiólogos, que luego explicaré, tenemos psicólogos clínicos, neuropsicólogos, tanto en el ámbito adulto como infanto-juvenil, tenemos neurocirujano, tenemos fisioterapeutas, en fin, tenemos un elenco muy, muy importante, tenemos nutricionista. Entonces, eso permite que un paciente que viene en principio por problemas del sueño o que deriva en problemas del sueño pueda tener una intervención muy multidisciplinar. Y esto no es una palabra hecha, porque muchos libros y muchas terapias dicen multidisciplinar, pero luego realmente en la práctica real no es así. En nuestro caso sí, ¿vale? Entonces, voy a mostrarles esa realidad, ¿no? Entonces, para nosotros el tratamiento del insomnio, como digo, es un abordaje que va mucho más allá de los síntomas, sino que tiene que ver con toda la parte que hemos valorado. Es muy importante dejarle desde el principio claro al paciente que vamos a procurarle lo que necesite, tanto si es un tratamiento no farmacológico, como si es un tratamiento farmacológico, como si es un tratamiento complementario. Ahí veremos la severidad, la gravedad, la intensidad, la cronicidad o no ese trastorno, y veremos la mejor opción. Y muy importante que el paciente entienda que él es un agente activo, el papel activo. A mí no me gustan los alumnos pasivos, doy clase y cada vez me carga más, me molesta más que la gente esté tan pasiva en las clases, me enfada y provoco, soy un provocador para que el estudiante participe. Lo mismo me pasa con los pacientes, ¿no? No me gusta ese paciente pasivo donde espera que el profesional de la salud le resuelva todo. Esto es una falacia, hay que indicar desde el principio que él va a tener que ser muy activo en los registros, en la implementación de las pautas, de que solamente si él se implica 100% vamos a tener más éxito, que no piense que nosotros resolvemos con una varita mágica sus problemas, ¿no? Entonces, entre otras cosas, porque habrá que reestructurarle cognitivamente muchas ideas, expectativas, fantasías o falacias que tiene sobre el tema del sueño, ¿no? Evidentemente, nosotros, la terapia, la técnica, el ámbito, hablando ya de la parte más psicológica donde nos movemos habitualmente, es la terapia cognitivo-conductual, que a su vez es muy elástica. Fijaros, aquí supongo que estamos muchos psicólogos en este foro, y yo siempre digo lo mismo. A mí cuando me preguntan, ¿pero tú qué tendencia tienes o qué escuela tienes? Cognitivo-conductual, sistémico, psicodinámico, psicoanalista, gestáltico, terapias de tercera generación. Me preguntan, ¿no? Y yo le digo, mira, yo lo que hago es estudiar como un loco y aplicar todos los recursos que tengo a mi alcance, ¿no? Yo creo que la gente o los profesionales no nos diferenciamos entre si somos más psicoanalíticos o si somos sistémicos. Yo creo que hay dos tipos de profesionales, los buenos y los malos. Y yo creo que un psicólogo tiene que utilizar todos sus conocimientos al servicio del paciente. Por tanto, sí que es verdad que pondré en primera línea como referencia la terapia cognitivo-conductual, pero evidentemente abierta a incorporar evidentemente recursos, estrategias, herramientas de otras escuelas o de otras intervenciones, otro tipo de terapias, ¿no? Pero en nuestro caso sí que es verdad que la terapia cognitivo-conductual en toda su amplitud nos funciona bien.
y es la que, si tuviéramos que ubicar una, la pondríamos en primera línea, pero insisto, abierta, ¿vale? Entonces, muchas veces cuando enfocamos al paciente, en nuestro caso, que digo que es un privilegio, disponemos nuevamente de polisomnografía, sabemos los fármacos que toma, sabemos ya todas las variables un poco de registro y empezamos a trabajar, ¿no? Entonces aquí, evidentemente, arranca toda una intervención de multiárea, donde evidentemente está orientada a trabajar la higiene del sueño y las pautas de sueño que ahora comentaremos, al control de estímulos. Es decir, ¿qué puede hacer el paciente? Pues hombre, puede hacer muchas cosas, puede controlar la hora a la que se acuesta, las condiciones en las que se acuesta, qué hace previamente, una hora antes de acostarse, qué hace o qué no hace, cómo ha llevado el día, cómo ha gestionado la ansiedad y el estrés durante el día. Es decir, muchas veces nos centramos a la hora de la noche o la hora del sueño, cuando realmente es una consecuencia, como he dicho. Entonces, durante el día, ¿qué hacemos durante el día y cómo gestionamos nuestro estrés durante el día? Nos va a permitir dormir o peor durante el sueño. Entonces, no se trata solamente de hacer una intervención a la hora de dormir o durante la noche, sino que hay que controlar muchos factores, ¿no? Control de estímulos. Vamos a ver qué tipo de restricción de sueño implementamos, lo que llamamos la intención paradójica. Vamos a ver qué reestructuración cognitiva, qué ideas, qué pensamientos, qué asociaciones, qué atribuciones anómalas, digamos, incluso patológicas tiene el paciente respecto a su sueño, ¿no? Cuánto sobrepensamiento hay, cuánta asociación negativa, cuánta rumiación, cuánto trastorno obsesivo, ¿no? Tenemos, y evidentemente vamos a enseñarle a controlar, a relajar su cuerpo, vamos a enseñar a modular su cuerpo con mindfulness, con técnicas de relajación, con neurofeedback, con biofeedback, con muchas estrategias que tenemos, ¿de acuerdo? Bien, entonces es importante ya en esta terapia, ¿no? En este inicio de tratamiento, ver, por un poco separar factores psicológicos, es decir, qué rasgos de personalidad tiene. No es lo mismo un paciente muy obsesivo, muy rumiante, incluso hipocondriaco, no es lo mismo que un paciente, digamos, más eutímico. No es lo mismo un paciente muy depresivo que un paciente con cierta distimia o con eutimia, ¿no? Con un estado de ánimo, digamos, estable. No es lo mismo un paciente con un horario muy desajustado, que rápidamente podríamos hacer ajustes, que un paciente que lleve una rutina de sueño saludable y aún así no pueda dormir. Por tanto, vamos a analizar y modificar conductas, hábitos disfuncionales, horarios irregulares, expectativas poco realistas, preocupaciones, creencias erróneas, reestructuración cognitiva. Vamos a controlar factores psicológicos, es decir, cuánta tensión emocional, cuánta tensión neurofisiológica, para enseñarle al paciente que es una bomba de relojería. Muchas veces la técnica del neurofeedback o el biofeedback ayuda mucho, porque cuando el paciente ve con sus propios ojos esos parámetros fisiológicos de qué nivel de estrés, qué nivel de tensión acumula en variables como el cortisol, como las pulsaciones, como la temperatura corporal, como el movimiento sacado con los ojos, entonces el paciente entiende realmente que él mismo está provocando ese insomnio, y con algunas sesiones de neurofeedback o biofeedback esto muchas veces queda resuelto, ¿no? ¿Qué reticencia tiene, ¿no? ¿Qué nivel de resistencia tiene al tratamiento? Es importante identificarlo desde el principio para, digamos, dosificar, digamos, desmenuzar por pasos la intervención. Muchas veces el terapeuta quiere correr y no puede correr. Es una cosa que yo siempre digo, que se da por supuesta, pero si no hay alianza terapéutica, en inglés lo llamaríamos feeling, ¿no? Feeling good. Si no hay esa alianza terapéutica con el paciente, si no nos adaptamos camaleónicamente a la personalidad, al tipo de información que puede recibir el paciente, fallará. Para mí es el principio básico. Más allá de todas estas intervenciones, el buen profesional sabe, como el buen actor sabe, que si no se mete en la piel del personaje, no representará un buen papel. Pues el psicólogo tiene que tener, nosotros somos un canal de conducción hasta las emociones del paciente. Entonces, si nosotros no vibramos en la misma frecuencia que el paciente, si no entendemos, si él no nos identifica como empáticos, como expertos en lo que le pasa, si no nos identifica como agentes de su cambio, si nos ve como algo distante, como algo muy, muy aséptico, muy profesional, pero que no entendemos su problema, no colaborará tanto. Y esto es importante. Esa es una base fundamental, ¿de acuerdo? Que siempre a veces se nos olvida, y es el punto primero. Y a partir de ahí, si nos ganamos la confianza del paciente, tenemos mucho poder de llevar nuestros recursos hasta sus entrañas, ¿no? Entonces,
si conseguimos controlar su motivación, su iniciativa, ¿vale? Sus emociones, vamos a ser mucho mejor profesionales, ¿de acuerdo? En lo que llamamos las pautas de esa cognitivo-conductual, pues evidentemente hay un control de estímulos, ¿no? Fortalecer la relación que hay entre la cama, el dormitorio, relajación y sueño. Es importante que el paciente vea su habitación como algo para dormir y no para, digamos, de manera identificarlo con mucha tensión. Mucha gente ya temen a la hora, ¿no? Mucha gente ya se pone muy nerviosa cuando se acerca a la hora. Simplemente entrar a la habitación, estar cerca de la habitación, por lo tanto, restringiremos mucho el tiempo que la persona pase en la cama o en la habitación. Hay pacientes que les va bien leer en la cama e ir acomodando el sueño, y hay otros pacientes que se tienen que meter justo cuando ya están cayendo de sueño, ¿no? Entonces habrá que adecuar esto a cada perfil de paciente. Evidentemente les tenemos que enseñar técnicas de relajación como Jacobson, relajación autógena, control mental y físico, ¿no? Y bajar el hiperarousal que tienen estos pacientes fisiológicamente en su cuerpo. Tienen que saber relajarse, no solamente de cara al sueño, sino también durante el día. Si nosotros a nuestro sistema estamos todo el tiempo, pam, 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 estamos con mucho estrés, luego nuestro cerebro no llega a la noche y se relaja, ¿no? Por eso también se recomienda no hacer ejercicio físico a última hora de la tarde-noche, porque vamos a activarnos, ¿no? A nivel de dopamina, de encefalinas, de endorfinas, nuestro cerebro se va a espabilar, se va a despertar, y luego queremos ir a dormir y hasta que no pasen unas horas nos va a costar, ¿no? Evidentemente el uso de estimulantes o de café a partir de determinada hora, esto es un clásico, ¿no? Y luego la terapia cognitiva tiene que trabajar mucho la reestructuración. Aquí sí que hay pacientes muy heterogéneos, ¿no? Tenemos muchos pacientes obsesivos, neuróticos, rumiantes, sobrepensadores. Pues a cada cual habrá que hacer más incidencia en el tipo de alteración cognitiva que tenga, ¿no? Tenemos muchos anticipadores, tenemos lo que se llama la ansiedad generalizada, que también se da en el sueño, muy rumiantes, muy planificadores y muy negativistas, incluso catastrofistas. Entonces, todo esto requiere una intervención específica. Y luego, evidentemente, todo tipo de circunstancia, ¿no? Desde ropa, temperatura, disposición de la habitación, luces, música armónica, aromaterapia, todo aquel estímulo que entendamos que la evaluación nos ha permitido que influye, lo debemos de controlar, ¿no? Luego ajustar, ¿no? Esto de, volvemos al concepto de calidad versus cantidad. Es decir, yo siempre le digo al paciente que si conseguimos que descanse, estará bien. Y el mejor indicador es el día siguiente, cómo afronta el día y los días sucesivos. Sabéis que hay gente que duerme 6-7 horas y descansa bastante bien, y hay gente que está con mucha hipersomnia de 9 y 10 horas, y sobre todo la gente joven, y no acaba de tener un buen rendimiento cognitivo, un buen rendimiento académico, ¿no? O vital. Por tanto, aquí es muy importante lo que llamamos los registros del sueño, ¿no? Y en esos registros del sueño, aquí os pongo un ejemplo. Yo les ofrezco este tipo de registros, dependiendo de la edad, pues son más sencillos, ¿no? O los padres lo van marcando, pero lo ideal es que el paciente por sí mismo lo registre, y vemos aquí un poco pues cuántas horas duerme, cuántas horas se las tira despierto, cuántas horas está un poco en duermevela, y esos registros nos ayudan mucho a tenerlo. Yo siempre digo que el paciente no se tiene que obsesionar con esto, que realmente es un registro más, un parámetro más, porque muchos pacientes, sobre todo los obsesivos o los metódicos o los perfeccionistas, se centran tanto en el registro que se obsesionan. Entonces yo creo que es un recurso que hay que saberlo utilizar con determinados pacientes, probablemente con la mayoría, pero con una flexibilidad, con una naturalidad de que ellos también vean luego, cuando tienen un registro más pobre, un registro con más insomnio, y luego van mejorando, eso les ayuda a ponerles el antes y el después, ¿no? El before, after, el que vean esto, yo creo que les ayuda, y hay que saberlos utilizar, no abusar de ellos. Y luego, en lo que llamamos higiene del sueño, pues tenemos más tan importantes como la regularidad del horario, las condiciones ambientales, la hora de la toma de las comidas, el metabolismo. Sabéis que somos lo que comemos, y nuestro reloj biológico y circadiano tiene que ver mucho con nuestro sueño, nuestras comidas, nuestro descanso,
nuestra actividad profesional, nuestra actividad de estimulación, ¿no? Evitar las siestas, evidentemente. Aquí en España hay una cultura de hacer la siesta cada vez menos, cada vez estamos más globalizados y no se puede hacer siesta, pero mucha gente rompe el patrón del sueño el fin de semana, se acuesta tarde, luego hace siesta y arranca el lunes ya insomne y es un problema, ¿no? Y nos tiramos toda la semana regulando el sueño para el fin de semana volverlo a ver regular, ¿no? La toma de sustancias que hemos dicho, sobre todo el tema de psicofármacos o tema de psicoestimulantes, drogas de todo tipo, evidentemente evitar actividades excitantes y importante es mantener una rutina saludable, ¿no? Cada cual tiene que encontrar su rutina y nosotros le tenemos que ayudar a que lo hagan, ¿no? Trabajar aspectos de condicionamiento, hacer ver y ilustrar cuáles actividades son incompatibles, ¿no? Intentar darles yo digo el cuaderno de instrucciones, ¿no? O el cuaderno de bitácora de si no puedes dormir, ¿qué hacemos? Si duermes y te despiertas, ¿qué hacemos? Si te despiertas antes de hora, ¿qué hacemos? El paciente tiene que tener en todo momento claro qué tiene que hacer en cada momento, porque eso le da seguridad. Al final, mucha gente no duerme porque cree que no va a dormir. Esto puede ser algo paradójico, pero es así. Es decir, la propia alerta, la propia frustración de que no duermo, sabéis que aumenta el insomnio. Entonces, si el paciente confía en nuestras pautas porque se las hemos razonado, se las hemos explicado y están basadas en la evidencia científica, el paciente va a tener más confianza, aunque se desvele, aunque le cueste en aplicar nuestra técnica, y poco a poco va a funcionar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿no? Yo siempre digo que el diario, como decíamos antes del sueño, creo que es importante que 2 semanas previas, a lo mejor ya la intervención más estricta, lo vaya registrando, antes, durante y después, ¿no? Y cómo vayamos poco a poco aumentando el tiempo de descanso, el tiempo de intensidad. Yo creo que la terapia hay que empezarla de una forma no relajada, pero paulatina y poco a poco cada vez insistir más, cada vez ir sumando herramientas, porque si muchas veces queremos meter todas las herramientas de golpe, de sopetón, el paciente le va a costar mucho más. Entonces, si le vamos secuencializando todo esto, mucho mejor. Y evidentemente, muchos de los problemas en un porcentaje muy alto es esta, digamos, estructura anómala de ciencias erróneas, de pensamientos, de ansiedad, de percepciones distorsionadas. Cuando solo trabajas, reestructuras cognitivamente bien al paciente, el paciente empieza a coger confianza, a romper mitos, a desestresarse, a entender su cuerpo porque lo consigue relajar con neurofeedback, biofeedback, con técnicas de relajación, en fin. Entonces, todo esto al final va haciendo que el paciente duerma más y mejor, ¿no? Bien, cuando el paciente puede ver en sí mismo, ahora lo explicaré con la técnica del biofeedback y el biofeedback, que cuando puede ver que realmente sus variables fisiológicas las controla, esto da mucho poder, empodera mucho al paciente comprobar con sus sentidos, con sus ojos, que sus variables fisiológicas bajan. Por eso estas técnicas funcionan. Ahora bien, hay que utilizarlas y combinarlas bien, ¿vale? Porque no en todos los sitios ni todo el mundo las hace igual de bien, ¿vale? Simplemente como apunte, evidentemente la mayoría de nuestros pacientes a este punto, cuando llegan con un trastorno grave del sueño, suelen llevar ya psicofármacos, ¿no? Bien por la comodidad, bien porque es un poco la cultura en sanidad formal o estándar. Desde atención primaria ya rápidamente el médico de cabecera, que tiene 5 minutos para atender al paciente. 5 minutos tiene en España un médico de familia, 5, 7, 8, 10 minutos, no tiene más para atender a un paciente. Rápidamente, como herramienta terapéutica, le prescribe un psicofármaco. Y ojo que muchos psicofármacos no son hipnóticos o inductores del sueño, son benzodiazepinas, son antidepresivos, con lo cual muchas veces el propio médico no tiene toda la formación, y esto lo digo así de claro, no tiene toda la formación en qué fármacos funcionan bien en qué pacientes. Y no es muchas veces que no tenga la formación, es que no tiene el tiempo de evaluar. Si yo he dicho que para tratar bien un problema de sueño hemos de estar 1 o 2 sesiones de 1 o 2 horas para dar una respuesta de calidad y profunda, pues un médico de familia que tiene 5 o 10 minutos para tratar esto, pues rápidamente prescribe un fármaco y ya está, ¿no? Y no es lo mismo algo leve que algo grave. Y aquí nos encontramos, pues como sabéis, un montón de tratamientos, ¿no?
Se toman bien para el sueño o se toman y ya se llevan ya por otros trastornos como la ansiedad, la depresión, el estrés. Y el problema es que la lista es cada vez más amplia y la polifarmacología de los pacientes polimedicados con 2 y 3 benzodiazepinas, con 2 benzodiazepinas, un antidepresivo, algún hipnótico, inductor del sueño, es muy amplia, especialmente en gente adulta, como decíamos, 40, 50 años y también mayor, ¿no? Entonces, conviene también que los psicólogos sepamos y refresquemos la farmacología. Yo siempre digo que un buen psicólogo, y más en los tiempos que corren, no puede permitirse la torpeza y el lujo de no controlar mucho de psicofarmacología, porque nos van a llegar pacientes y nos llegan con mucha medicación, ¿no? Entonces, no es lo mismo benzodiazepinas de vida corta que de vida larga, no es lo mismo. Entonces, muchas veces los pacientes llevan tratamientos que no se adecúan al perfil metabólico de su insomnio, entonces no funcionan, o funcionan solamente unas horas, con lo cual están tomando un fármaco que no les beneficia, que les genera efectos secundarios y que encima no quita el sueño. ¿De acuerdo? Entonces esto cuando se lo explicamos, psicoinformación, psicoeducación, que los médicos no se paran en esto porque no tienen tiempo o porque no quieren o porque no lo consideran importante, nosotros, psicólogos, vamos a educar también al paciente, pero para educarlo tenemos que tener el conocimiento de esto. No tenéis que tener miedo en meteros en términos farmacológicos si controláis esta información. Para eso hay que formarse, ¿no? Nosotros ahora hemos lanzado un máster que se llama neuropsicofarmacología, ¿no? Porque entendemos que muchos psicólogos necesitan tener más conocimiento sobre el tema de los fármacos, que están muy extendidos. Y evidentemente cada adulto, cada paciente no tolera igual el fármaco, no genera los mismos efectos secundarios, no tiene la misma tolerancia. Entonces, esto es muy importante y muchas veces al paciente nadie se lo explica. Nadie se lo explica y el médico no tiene tiempo. Si no funciona un fármaco, te pongo otro. ¿Cuál quieres? Tengo muchos, ¿no? Estoy un poco exagerándolo y frivolizándolo, pero en parte es así. Yo me encuentro esto mucho. Pues bueno, si no te funciona este antidepresivo, pues te doy otro. Pues si no duermes con esto, te doy esto otro. Hombre, no me parece serio, ¿no? Pero es un problema de tiempo. Un problema de tiempo y de saturación de pacientes. Entonces, tenemos desde fármacos, fijaros, antihistamínicos, antidepresivos, benzodiazepinas, hipnóticos, inductores del sueño, analgésicos, neurolépticos. Ojo, ¿verdad? Mucha gente tiene asociado, y lo veis, el consumo de marihuana para dormir y te llegan a decir, con toda su cara, te llegan a decir los pacientes que prefieren fumarse un porro, fumarse un cigarrillo de la risa porque les relaja que cualquier pastilla. Incluso te llegan a decir, fijaros el nivel también de ignorancia, yo creo, ¿no? Que es más natural que un fármaco o que por lo menos no es una pastilla. Y luego, si queréis, hacemos debate sobre esto, ¿no? Pero hay mucha gente que utiliza la marihuana o el alcohol como inductor del sueño. Evidentemente liberan GABA, evidentemente generan un efecto relax, pero ¿a costa de qué? A costa de dañar nuestro sistema nervioso, ¿no? Entonces, pues bueno, luego cada paciente va a irle mejor un fármaco que otro, ¿no? Entonces, aquí tenéis un poco una tabla rápida de la cantidad de recomendaciones que se tiene que hacer y todo esto lo tenemos que tener en la cabeza, ¿no? Y habrán fármacos que sí, que sean muy efectivos o que sean efectivos sobre todo al principio. Además, yo siempre digo que el fármaco debería ser como una especie de muleta en la cual yo me apoyo durante un tiempo, es un punto de apoyo para que mientras trabajo mi insomnio me acompañe y me facilite el camino. Pero una vez yo reequilibrio mi marcha, reequilibrio mi sueño, tengo que ir abandonando ese fármaco. No se puede perpetuar ese fármaco, porque además al tolerarse hay que aumentar dosis y dejar de hacer el efecto. ¿Vale? Y no a todo el mundo le funciona la melatonina. Y luego, ojo con la melatonina, que es un fármaco como muy utilizado, tanto en niños como en adultos. Se está apostando por melatonina con efecto, digamos, retardado, ¿no? O prolongado. Y bueno, hay gente que le funciona bien, que reestructura rápido, pero hay que darse cuenta, ahí conviene ver también una analítica general y ver la hormona del sueño, porque hay gente que efectivamente le das, digamos, le equilibras la melatonina y duerme bien y con 2 miligramos es suficiente y nada, y pasa el bache de ese periodo, pero mucha gente la melatonina se queda escasa, no funciona o le provoca incluso un sueño excesivo que tampoco nos ayuda, ¿no? Entonces habrá que ver qué tipo de paciente. Melatonina sí, melatonina no. Aquí hay que hacer un debate importante. ¿Vale? Y luego hay otros fármacos de uso muy habitual, ingenieramente como la trazona, la mirtazapina, que, insisto, tienen efectos secundarios. Entonces, cuando evaluemos, hemos de decir, ¿lleva usted fármacos? Sí. ¿Desde cuándo? ¿Qué dosis? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tolerancia? Y en la evaluación cognitiva habría que separar qué
trastorno de memoria, qué trastorno de aprendizaje, qué déficit de atención se debe a la falta de sueño y de descanso y qué parte de déficit se debe al efecto secundario del fármaco, bien por dosis altas o bien por cronicidad del tratamiento, porque muchos problemas de atención, de memoria, de velocidad de procesamiento se deben al efecto secundario del fármaco que lleva años tomando para dormir o para la ansiedad y no al insomnio en sí mismo. Y cuando el paciente abandona el fármaco, duerme bien sin el fármaco, mejora, no solamente porque duerme mejor, sino porque ha abandonado el fármaco. Entonces, esto es importante monitorizar al paciente, ¿vale? Y a pacientes, pues bueno, más psiquiátricos o más neurodegenerativos que llevan neurolépticos muy potentes como la quetiapina, la risperidona, la olanzapina, neurolépticos muy sedantes, el propio aloperidol, ¿no? Que se intentan no dar. Hay trastornos del sueño que nosotros vemos muchos en pacientes neurológicos, neurodegenerativos que generan unas alteraciones del sueño brutales por la propia enfermedad y por el fármaco. Entonces hay que separar cuán grado de Alzheimer, cuán grado de Parkinson, cuán grado de demencia frontotemporal tiene un paciente y cómo le altera el sueño, o cuán grado de alteración secundaria al fármaco tiene. Y esto es muy importante que el psicólogo y neuropsicólogo esto lo tenga claro, ¿no? Y luego han habido otras intervenciones que no están basadas en un método científico, vuelvo al método científico. Mucha gente que si va a la acupuntura, que si hace fitoterapia, que si hace masajes relajantes. Bueno, todo lo que ayude a dormir mejor, bienvenido sea, sobre todo si no tiene efectos secundarios. Pero hay una cultura falaz en que, bueno, pues el tema de programas online, de audios que regulan las ondas cerebrales, que si algunas infusiones tienen efectos mágicos, que si la valeriana. Bueno, si el insomnio es muy leve y esa sustancia o esa intervención ayuda a relajarte, es posible que te haga un efecto de relax y por tanto que descanses mejor. Bienvenido sea. Pero para muchos trastornos del sueño serios, difíciles, complejos, crónicos, este tipo de intervenciones se quedan escasas o carecen de evidencia científica. Digámoslo claro, carecen de evidencia científica y por tanto es una presunción de eficacia, pero no hay una contestación, una confirmación de eficacia. Entonces hay que informar bien al paciente de que esto puede no resultar, ¿vale? En los últimos años, en las últimas décadas, y voy terminando, han aparecido las llamadas neuroterapias. Llevan 25 o 30 años en investigación. Lo ha comentado antes mi compañero, la estimulación analítica transcranial o la estimulación por corriente continua. Hoy en día ya están aprobadas en ficha técnica. Los ministerios de sanidad, si el personal está formado y está certificado, puede aplicarlo con ese tipo de pacientes, incluso con pacientes farmacoresistentes. Y hoy en día podemos, que es lo que hacemos en el IVAN, el Instituto Valenciano de Neurociencias, lo primero que hacemos es hacer un mapping, un mapeo cerebral y vemos cuál es la arquitectura metabólica de ese paciente. Y esto junto con la análisis clínica nos da muchísima información. Si yo veo cómo está el cerebro electrofisiológicamente, metabólicamente, neurotransmitivamente, genéticamente, si puedo ver cómo está su clínica, sus hábitos, si tengo todas las variables controladas, voy a ser mucho más eficaz. Entonces, una vez hacemos el mapeo cerebral, ¿no? Y aquí la verdad es que el programa BRAIN que impulsó Obama y el dinero que puso y que lamentablemente luego se vio digamos, limitado y todos los institutos como la FE o el Hospital La Fe donde yo trabajo o algunos institutos, por ejemplo, aquí en Valencia o en España que estamos trabajando en ver en un poco lo que se llama la neuronavegación del cerebro, ver cómo en tiempo real funciona el sueño. Estamos haciendo estudios con resonancia magnética funcional para ver en tiempo real cuando aplicamos una técnica de relajación, mindfulness, cuando aplicamos un fármaco, cuando aplicamos X intervención, cómo en tiempo real vemos cómo se deprime más el cerebro, se relaja. Todos estos estudios han dado pie a que podamos tener hoy en día protocolos muy concretos, tanto para niños como para adultos, para trabajar aspectos tan importantes como no solamente el sueño, sino la agresividad, la hiperactividad, el déficit de atención y para pacientes con TDAH y pacientes muy impulsivos, pacientes trastornos límite de la personalidad, trastornos psicóticos, esquizofrenias, trastornos con falta de control de impulsos, ¿no? Con alteración conductual por sustancias o por drogas. Estamos aplicando esas técnicas, ¿no? No solamente en pacientes bipolares o en pacientes
límites de la personalidad o muy farmacoresistentes como en pacientes epilépticos. No, en pacientes con afectación del sueño. Y en niños vemos que el neurofeedback y el biofeedback, cada vez hay más papers de alto nivel y de alta recomendación científica. Y aquí he puesto la acreditación. En España tenemos una sociedad nacional que está a su vez asociada con una asociación europea de técnico en neurofeedback. Es muy importante explicar que no todo psicólogo puede hacer esto. El psicólogo se tiene que acreditar, es decir, formar y evaluar y por tanto acreditar, aplicar esas técnicas de estimulación por corriente continua, estimulación eléctrica o estimulación transcranial. Fijaros que estas técnicas, que llamamos neuroterapias, están indicadas para todo este tipo de trastornos. Como veis, aquí aparecen aspectos como el insomnio, como la pérdida de memoria, como la ansiedad, como la fatiga crónica, como las, digamos, alteraciones de aprendizaje, como la depresión, ¿vale? Entonces, como dolor crónico, es decir, como las adicciones, es decir, como veis, todo está asociado. Todo está asociado, no solamente el insomnio recibe ese tipo de tratamientos, pero el insomnio también se puede beneficiar. Volvemos a que el insomnio es causa y consecuencia de muchos problemas. Y es ya muy prolífera las publicaciones que hay. Para quien quiera luego le puedo enviar papers al respecto de aspectos muy variados de estas neuroterapias. Y eso es un poco lo que nosotros hacemos. Nosotros intentamos en un mismo centro tener todos los profesionales, ¿no? Porque muchas veces el insomnio viene por un tema nutricional o viene por un tema pediátrico o viene por un tema neurológico, donde además del insomnio aparecen las cefaleas y las migrañas. Está muy asociado a los problemas del sueño con luego dolores de cabeza, no descanso bien, no duermo bien, no reparo bien, tengo inflamación cerebral, cefalea, migraña y fármacos resistentes, ¿no? Vemos que hay mucha gente haciendo deporte de una forma, a veces con vigorexia, y también tenemos medicina deportiva, tenemos traumatólogos. Hemos ido haciendo una comunidad cada vez más compleja, ¿no? Tenemos psicólogos que trabajan en el tema de las neuroterapias y bueno, hemos ido creando un equipo en el cual, pues bueno, esto cuesta mucho esfuerzo, cuesta tener motivada a la gente, cuesta hacer reuniones, pero nosotros hacemos muchos análisis de casos conjuntamente, donde estamos muchas veces yo tengo 2 reuniones de casos clínicos todas las semanas, 2, una los martes y otra los viernes, donde en una estamos más en la parte más psicológica, psiquiátrica, salud mental, psiquiatras, psicólogos, terapeutas cognitivos, etcétera, y otra que estoy más con la parte más neurológica, estamos neurólogos, pediatras, neurofisiólogos, etcétera, ¿no? Y bueno, es un placer y es una maravilla poder intercambiar impresiones, llevar pacientes de forma conjunta. Entiendo que esto no siempre se puede y que muchos psicólogos tienen su consulta de forma aislada en el ámbito público-privado y cuesta, ¿no? Pero yo he luchado mucho por tener esa forma de trabajar y lo estamos consiguiendo. Entonces, un poco la experiencia que os puedo transmitir. Como conclusiones finales, y ahora abrimos un poquito la parte de preguntas que me gustaría que hubiera un poquito de interacción. El insomnio y, como dice aquí, las quejas subjetivas respecto al descanso o al sueño son un problema cada vez más frecuente. Es muy habitual, os lo he dicho, 7, 8, 9 de cada 10 personas te dicen, doctor, no duermo bien, no descanso bien y ya llevo un tiempo que no duermo bien. ¿Vale? Cada vez más se imponen y hay consenso internacional en que los tratamientos no farmacológicos, las terapias, el psicólogo en este caso, es quien debe capitanear ese tratamiento del sueño para intentar tomar o abusar lo menos posible de los fármacos. Vemos que ambas terapias farmacológicas y no farmacológicas deben de convivir y tienen que saber convivir, pero tenemos que intentar ir a un procedimiento, a un proceso donde cada vez dependamos menos de los fármacos para no parchear el problema y solucionarlo un poco de raíz. Hemos de trabajar de forma interdisciplinar y esto es importante. No tengáis ningún complejo, formaros bien y hablar de tú a tú con los médicos que tengáis alrededor, con el psiquiatra, con todos los compañeros, los psiquiatras lo mismo con los psicólogos. Es decir, no podemos permitirnos el lujo ni la torpeza de no comunicarnos entre profesionales sanitarios, ¿vale? Y evidentemente el tratamiento del insomnio es un tratamiento complejo porque, como habéis visto, es multimodal. Hay muchos factores genéticos, de personalidad premórbida,
de condiciones de vida, condiciones ambientales, ciclos vital, descanso, estrés, ansiedad, polifarmacología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se trata de dormir bien para vivir mejor y esto no es nada fácil. Vemos que muchos hipnóticos y muchos fármacos, bueno, a veces nos ayudan, pero a veces dejan el problema de la adicción al fármaco y el insomnio. Y muchas veces a los psicólogos nos toca hacer toda esa limpieza y esa cura que el fármaco, digamos, no solamente no ha mejorado, sino que, bueno, pues que no está generando efectos secundarios. Con el paso de los años se está trabajando mucho y yo participo en los ensayos clínicos donde se está viendo qué dianas terapéuticas, es decir, qué tipo de fármaco, qué tipo de sustancia química se requiere para qué tipo de insomnio. Igual que estamos hablando de que hay que utilizar las herramientas, la terapia concreta, habrá que utilizar la dosis y la intervención farmacológica más concreta y complementarla e intentar que sea la mínima posible, más psicoterapia, menos farmacología, y esto los psiquiatras, sobre todo de nuevas generaciones, cada vez lo ven más claro. Da gusto hablar con psiquiatras que, más allá de que prescriban un fármaco, cada vez entienden más que tenemos que trabajar de forma conjunta. Yo he vivido en mis primeros años donde la psiquiatría tenía esa tendencia prácticamente unitaria de recetar fármacos y ahora es verdad que se siguen recetando, pero hay una apertura mental más desde la psiquiatría para trabajar con psicología y interactuar conjuntamente. Y bueno, al final generar seres humanos que duerman mejor y que descansen mejor es generar seres humanos felices, ¿no? Hay que ir con cuidado con el tema del uso de la melatonina, resolver y hacer mucha psicoeducación, ajustar muchas expectativas, tener claro cuáles son los efectos secundarios de sus fármacos, qué parte del insomnio se debe a la falta de eficacia del fármaco, qué parte del insomnio se debe a que el fármaco está generando un efecto secundario, y así con todo, ¿no? Bien, a partir de ahora abro este periodo, si tengo unos minutos de pregunta, que me gustaría un poco que pudiéramos intercambiar cualquier duda, y simplemente quiero acabar con una reflexión de cómo veo yo el futuro. Yo el futuro lo veo, no podemos ir solos. El futuro, si intentamos ir solos y trabajar de forma unitaria como islas, no avanzaremos. Yo creo que así ha sido mi caso. Me he ido reuniendo de gente, me he ido formando, me he ido trabajando con profesionales, y la suma de 1 más 1 genera 3, generan 4, generan 5, y tenéis que aprender profesionalmente a asociaros con otros psicólogos, con otros profesionales de la salud, para crear un equipo, porque el equipo genera mucho más calidad de servicio. Esta es la foto de un minuto de silencio que se hizo en mi hospital. Yo he trabajado en varios hospitales, como os he dicho, pero para mí mi hospital será siempre el Hospital General, donde me formé, donde viví mis primeros años y mis primeros miedos profesionales. Y esta es la foto, y quiero compartir dejarme un minuto compartir esta experiencia. En Valencia hubo un accidente de metro muy importante. Murieron muchas personas porque se descarrilaron varios vagones del metro y de forma abrupta murió mucha gente. La parada de metro donde murieron tanta gente estaba muy cerca de este hospital. Por tanto, la mayoría de pacientes familiares que acudían para ver si su familiar estaba vivo o no, fue una catástrofe, ¿no? De salud que todavía me emociona. Fue en nuestro hospital. Yo ese día estaba pasando consulta en el servicio de neurología, no me había enterado, esto fue sobre las 12 del mediodía. Ese día hacía jornada continua, es decir, trabajé por la mañana, me fui a comer a la cafetería del hospital, estaba la tele, pero estaba de fondo y siempre la ponen sin sonido, y no me enteré de nada. Retomé la consulta a las 4 de la tarde para hacer la jornada de tarde, y ¿cuál fue mi sorpresa? Que me llamó el gerente del hospital y me dijo que si estaba en el hospital. Le dije que sí, que estaba pasando consulta, y me dijo literalmente: ¿qué carajo hace usted que no está en puertas de urgencia con la que tenemos encima? Y yo le dije: ¿qué tenemos encima? No sé qué me está explicando. Dice: no puede ser que no se haya enterado del accidente que ha habido. Digo: pues no me he enterado. Total, abandoné la consulta, me despedí de los pacientes y me fui a puertas de urgencia a hacer lo que se llama psicología de emergencias o psicología en casos de catástrofe. Y venía gente a ver si sus hijos habían vivido o no habían vivido, estaban muertos, en coma o en qué estado estaban. No contento con estar toda la tarde en el hospital hasta las 10 de la noche, nos fuimos al Palacio de Justicia, que es donde se habilitaron el reconocimiento de cadáveres.
porque mucha gente, después de ir por un peregrinaje por hospitales, os podéis imaginar la angustia de ir hospital por hospital a ver si tu hijo lo reconocen o está allí o está vivo o está muerto. Y teníamos que bajar los psicólogos a reconocer los cadáveres al depósito de cadáveres y luego el forense les daba la noticia de efectivamente o lamentablemente su hijo, su familiar ha muerto. Y nos quedábamos los psicólogos atendiendo en estado de shock a los pacientes. Así hasta que se hizo de día y yo esa jornada de trabajo estuve 27, 28 horas trabajando. Al volver, esta foto la hice con el móvil, es de mala calidad. Al volver al hospital, porque yo me fui dejándome mis cosas, al volver por la mañana, ya a las 11 de la mañana, a recoger mis cosas después de estar todo el día trabajando, me encontré este panorama e hice esta foto. Y era un minuto de silencio donde están, como ven, todos los facultativos médicos, incluso familiares o personas, haciendo un minuto de silencio en homenaje a las víctimas y en homenaje a la situación. Aquel día fue horroroso, pero la lectura positiva que saco yo de ello es que un montón de personas de las cuales no estaba previsto que trabajáramos de forma organizada, hicimos un trabajo excelente a nivel de cirugía, de psicología de emergencias, de atención ciudadana, etcétera. Y este es el ejemplo, y me emociono, que me gustaría poner aquí, que los problemas del sueño o cualquier tipo de problema no podemos solucionarlos solos, tenemos que rodearnos de buenos profesionales. Y cuando los profesionales nos ponemos conjuntamente en marcha, conseguimos generar muchas soluciones. Entonces, no abandonar la idea de trabajar solos, abandonar la idea de que podemos con todo trabajar, formaros y entre todos construiremos un mundo mejor. Ponerle mucho corazón a todo lo que hagáis, sea lo que sea la disciplina, que ponerle mucho corazón y os irán las cosas bien.